Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenas tardes a todos y a todas, amigas de Altamira y de todas las partes de Tamaulipas que se dan cita el día de hoy. Saludo a nuestros 4 grandes doctores que nos acompañan el día de hoy: el doctor gobernador Américo Villarreal, el doctor y secretario Jorge Alcocer Varela, la doctora y directora de IMSS Bienestar Gisela Lara Saldaña, y el doctor Enrique Courechi, director y un gran amigo de este hospital. Quiero comentarles, a partir de 3 simples preguntas, lo que estamos haciendo y lo que nos reúne esta tarde, esta mañana. Y las preguntas son: ¿de dónde veníamos en el sistema de salud de nuestro país? ¿A dónde vamos? ¿A dónde lo estamos dirigiendo? ¿Y cómo vamos aquí en Tamaulipas? Lo primero que hay que revisar es que la atención a las personas sin seguridad en México estuvo durante todo el siglo XX siempre acompañada de la operación en la atención médica de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Así era en todo el país hasta 1982. Y después, con la llegada en el 2003 del Seguro Popular, las cosas cambiaron por absoluto. Empezó un modelo fragmentado, en donde cada estado del país, cada gobierno estatal, empezó a generar su propio modelo de atención. Se empezaron a generar diferentes tabuladores, diferentes salarios para personas que hacían lo mismo en un estado y en otro. Y el Seguro Popular como un ente de financiamiento. El gobierno de la República renunciando a esa parte operativa de atención médica y entregando solo el dinero a los estados. Ese modelo llevó a una situación de privatización silenciosa. Se empezaron a privatizar muchos de los servicios que tradicionalmente hacían personal de base de los propios hospitales: los servicios de higiene y limpieza, los servicios de preparación de alimentos, los servicios para los temas de la lavandería, y que son gente muy comprometida, pero que queremos que se incorporen ahora como trabajadores del IMSS Bienestar. Y un elemento más: la cobertura limitada, el famoso catálogo Cauces, una cobertura limitada o con los famosos cuadros básicos de medicamentos, y que a partir de eso, si se salía alguien de esa cobertura, si su padecimiento no estaba en esa lista, empezaba a tener que pagar. Ese asunto de empezar a cobrar en hospitales públicos para gente que no tiene para pagar y que no tiene tampoco seguridad social. Y un elemento adicional que generó estas imágenes tradicionales de la saturación: haber abandonado o haber dejado de ponerle la atención necesaria al primer nivel de atención, a lo preventivo, a los centros de salud, ahí donde también se pueden resolver muchos de los padecimientos, y que generaban una gran carga de trabajo directamente en los hospitales. En 2019, el presidente López Obrador y todo el Gabinete de Salud recorrimos todo el país, los 80 hospitales del IMSS Bienestar, para trabajar juntos, todos, el secretario de Salud, los subsecretarios, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, e imaginar y pensar cómo iba a ser esa transformación. Fue antes de la pandemia, cuando estuvimos aquí en Tula, en Soto de la Marina, estuvimos en San Carlos, estuvimos en Hidalgo, y ahí las conversaciones siempre giraban alrededor de lo mismo: necesidad de infraestructura, necesidad de equipamiento, necesidad de más personal y, lo más importante, de darle certeza laboral al personal, basificar a quienes llevan años como eventuales. Trabajadores temporales, les dicen, no es ser temporal estar más de 5, 6, 7 años con contratos que se van renovando una y otra vez, 12 dicen por allá, porque así es. Y eso es lo que queremos resolver, pero en una institución federal llamada IMSS Bienestar. Con todas esas condiciones, de necesidad, de carencia, se enfrentó la pandemia. Y aquí es un lugar para destacarlo. ¿Cómo logramos unificar lo que estaba separado? Solo les voy a dar un dato.
el día de mayor ocupación hospitalaria. Solo en el Seguro Social en Tamaulipas, de las 1,092 camas que se tienen, 568 estaban destinadas solamente para COVID. Y este hospital es un ejemplo. En el hospital y en el covitario que está acá atrás, se atendieron, como se ha dicho aquí, más de 600 personas. Veía yo aquí a una compañera que tiene la condecoración que mandató el presidente, la Miguel Hidalgo, grado banda. Ese grado banda, que me encanta que porten con tanto orgullo, nos lo encargó el presidente para reconocerlos. Es, según la ley de premios y recompensas, una heroína y héroes, y además elegidos entre el mismo personal sobre quienes hicieron una destacada labor. Todos hicieron cosas heroicas, pero había que reconocer a aquellas personas que habían hecho actos de difícil repetición. Por eso es que hay tanto compromiso con el personal de salud. Y en ese sentido, ese nuevo modelo, este nuevo órgano público descentralizado, el IMSS Bienestar, está llamado a ser la institución de la Cuarta Transformación para la atención a personas que no cuentan con seguridad social. ¿Cómo lo estamos haciendo? Se hicieron ya las reformas a la Constitución, a la Ley General de Salud, para tener un nuevo modelo, uno que esté unificado, que sea la misma institución en todos los estados del país, una sola institución de atención médica y siempre las autoridades sanitarias, en este caso los gobernadores, los secretarios de salud, como nuestro amigo Vicente, mantendrán esa condición y ellos ocupados de la salud de la población en su conjunto, que es la salud pública, lo que tienen por mandato constitucional, pero la atención médica, la operación de los hospitales y de los centros de primer nivel, los centros de salud, en una sola institución federal, el IMSS Bienestar. Además de eso, un elemento fundamental que tiene que ver con la prevención, regresar a lo preventivo, regresar a los centros de primer nivel donde podemos resolver muchas de las enfermedades. También con planeación central, una planeación que decida bien dónde va a construir, dónde hay necesidad y que siempre tenga suficiencia de recursos para equipar los hospitales y no dejarlos a medio acabar. Aquí muy cerca tienen un caso, el Hospital de Madero, allá en la playa, cerquita de la playa Miramar, que se empezó en 2005, está por cumplir 8 años sin echarse a andar, pero hay un plan con el doctor gobernador Américo Villarreal para empezar a hacer los trabajos de reforzamiento y echar a andar ese hospital. Y también en ese sentido, poder garantizar siempre la gratuidad y siempre la universalidad, ir creciendo cada vez más en el número de especialidades, de servicios, de padecimientos que se pueden atender siempre de manera gratuita. En ese sentido vamos bien en Tamaulipas. Empezamos recientemente porque hubo la voluntad del gobernador Américo Villarreal. Arrancamos con el levantamiento, 50 personas recorriendo todos los más de 300 centros de salud, los hospitales, para identificar las necesidades y así hacer un plan de intervención. Y en ese sentido, decirles, vamos bien en esa identificación y sabemos que estaremos a tiempo para hacer las inversiones para la sustitución de equipo, para el reforzamiento de la infraestructura ya existente y así lo vamos a hacer también como lo estamos haciendo en este hospital, que como se ha dicho aquí, es un joven apenas de 12 años, inaugurado en noviembre del 2010 con sus 60 camas, pero con una condición de verdad excepcional en el peor de los sentidos de la palabra, distinto por esta situación. De los 352 trabajadores, 310 son temporales y solamente 42 son de base. Esa no debe de ser la relación, debe de ser al revés, deben de ser la gran mayoría basificados y ese es el compromiso que tenemos con el IMSS Bienestar. Y también arreglar lo que lleva tiempo. Lo que lleva tiempo sin funcionar, el mastógrafo que se descompuso en 2014, los rayos X, el quirófano que no está operando, todo eso tiene que ver con cómo le ofrecemos más cirugías, más consultas, más diagnósticos a la población con cosas que ya están aquí. Y un elemento adicional que ya se ha comentado, tener un albergue. Hay mucha gente que viene de fuera, de otros municipios, de otras localidades de aquí mismo de Altamira y que no tiene dónde quedarse y creemos que en el COVID
comunitario podemos armar un albergue para recibir a esa población que, además de no tener seguridad social, muchas veces tiene muy pocos recursos. Por eso yo les quiero pedir que sigamos juntos, que sigamos trabajando. Ya hicimos las capacitaciones, ya está el SAIS, ya está el desarrollo infantil temprano, ya está el CASA, la farmacia, que además tiene personal extraordinario trabajando en farmacia en los temas del cálculo de consumos promedios. Y decirle algo, señor presidente, hasta hace unos meses la farmacia de aquí era privada. Era una farmacia privada adentro de un hospital público, dando solamente los medicamentos que tenían en ese contrato de farmacia. No es la gente el problema, era quienes empezaron a privatizar, sin decirlo mucho, pero privatizando esas áreas. Esta farmacia es pública y sigue creciendo en el abasto y en el número de claves de medicamentos que debe de tener. Y también algo muy importante que nos da mucho gusto porque es otro gran encargo. Ya tenemos aquí código infarto para la atención de los infartados, pero muy pronto, dentro de unas pocas semanas, ya tendremos echada a andar la sala de hemodinamia del Hospital Canseco para que puedan ser referidos a ese hospital y no hasta Ciudad Victoria, que es en donde se tiene la sala de hemodinamia más cercana para quienes así lo necesiten. Entonces, gracias a todas y a todos. Hacen falta cosas, pero estamos trabajando y lo que nos da seguridad es que tenemos dos grandes elementos: la voluntad de un pueblo como el tamaulipeco que está definido y decidido a transformar las instituciones, y el rumbo que nos marca el presidente, que es siempre rumbo al porvenir. Muchas gracias, buenas tardes.